En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de comisión que corresponde a este martes 18 de julio. Perfecto, damos la bienvenida entonces a nuestros senadores permanentes integrantes de la comisión, senador Durana, senador Osandón, y les pido a la secretaría, mientras él nos da la cuenta, que puedan ingresar nuestros invitados. Así que, gracias, presidenta. Querido secretario, don Pedro y Roberto, bienvenidos también, y le damos la palabra para ver si hay cuenta. Gracias, presidente. Si efectivamente hay cuenta, corresponde informar sobre las siguientes materias. Primero, el presidente de la República ha hecho presente urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que consagra el derecho al olvido en materia financiera. También corresponde informar sobre dos comisiones mixtas que corresponde constituir, en el sentido de que son dos proyectos, uno sobre compras públicas y el otro el que modifica la Ley General de Bancos y de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria. En ambos casos, la Sala del Senado dispuso que estas comisiones fueran integradas por los miembros de la Comisión de Economía. Y la Cámara de Diputados, a su vez, respecto del primer proyecto, compras públicas, designó a los honorables diputados señora Camila Rojas y señores Ricardo Cifuentes, Gastón von Mühlenbrock, Miguel Mellado y Jaime Naranjo. Y respecto del segundo proyecto, designó a los diputados señora Sofía Cid, Javiera Morales y los señores Joaquín Lavín, Daniel Monqueri y Eric Aedo. Ahí corresponde, respecto de esos dos proyectos, fijar un día para constituir esa es la primera cosa. Nos corresponde a nosotros convocar a esa sesión de comisión mixta. Y para los efectos, dado que la otra semana es semana regional, no sé cómo estamos de tiempo. No sé si será posible convocar para esta semana, estamos muy encima. ¿Cómo está en materia de tiempo? Es que en este mes se produjo lo siguiente. Esta semana es semana distrital en la Cámara. Y en el caso del Senado, la semana regional es la próxima semana. Entonces no tenemos mucha alternativa hasta la semana 1 de agosto, en donde entonces quedaría despachada la convocatoria para ambas comisiones, para la Constitución. ¿Sugiere alguna hora, presidente? Veámoslo, ¿les parece? Dejémoslo y vemos la disponibilidad que tengan ellos, de tal manera que podamos sesionar, pienso yo, va a tener que ser un día miércoles. O un martes en la tarde paralelo a la sala, porque lo que pasa es que los días lunes los senadores están, los diputados están acá en Valparaíso y nosotros no estamos en Valparaíso. ¿Ustedes también? Ahora no sé si para efectos de votar, bueno, para la Constitución, también. ¿se puede? Veamos entonces una fecha alternativa, si es así, podría ser el día lunes. ¿Les parece? Dejémoslo pendiente y lo resolvemos dentro del transcurso de estos días, entre hoy y mañana. Para generar la convocatoria. Perfecto. Y hay otras dos materias cortitas. Un oficio del ministro de Economía, el señor Nicolás Grau, con el que responde a otro oficio enviado por la Comisión, informando el apoyo a los empresarios del rubro viñateros afectados por los incendios ocurridos en el verano, así como también sobre la solicitud realizada por la región de Ñuble para estudiar la factibilidad de ser catalogada como zona económica especial. Y finalmente hay un informe de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Presupuesto, envían el informe de gestión documental número 63. Todos esos documentos están a disposición de los señores senadores. Muy bien, le agradecemos entonces la rendición de la cuenta que ha dado el secretario y de inmediato entonces le cedo la palabra a los senadores si tienen algún comentario respecto a la cuenta o algún punto varios. Senador Durana. Gracias, presidenta. No solamente poder considerar, hay dos proyectos de ley que están en esta comisión. Una que se refiere al boletín 14935-03, que es del cargador universal, en relación a las consideraciones técnicas respecto a la interoperabilidad. Hay algunas y por escrito ya cuando veamos el proyecto
hay una empresa ahí que está, una organización que se llama, que aglutina a todas las empresas de tecnología de la información. Y lo segundo, uno de los mocionantes del senador Sandoval, en relación al proyecto de intereses en cuentas corrientes, que es un artículo único, y que eso los podríamos ver a lo mejor en fácil despacho. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias, senador Durana. Vamos a ver eso y vamos a ver también los respaldos que hay a propósito de verlos con premura. Senador Sandón, ¿algún comentario a la cuenta? ¿Algún punto vario? De consumo. Bien. Bueno, agradecemos entonces la presencia también de la subsecretaria, ¿cierto?, de Hacienda, Heidi Bernet, de la Coordinadora Legislativa, Consuelo Fernández, y la asesora coordinadora del Mercado de Capitales, Catalina Coy, y el resto de los invitados que están presentes. Le agradecemos porque continuamente han estado también participando de esta comisión, lo que nutre la discusión y genera, por supuesto, también una agilidad de lo que significa la tramitación. En relación a ello, nosotros teníamos la idea, a propósito de la agenda, de poder convocar a una sesión el próximo jueves de Economía. Ahora, cuesta un poquito, porque sé que algunos senadores tienen, en el caso del senador Sandón, Seguridad Ciudadana el día jueves. Este jueves. A eso me informaron. Pero entonces, si pudiera tener a bien considerar el día jueves, perfecto. El senador Durana y el senador Saavedra nos han señalado que tienen viaje ya a propósito de la semana regional. Se les complejiza el poder quedarse. No sé, en el caso del senador... Perfecto. Mañana, el día miércoles, es bien complejo porque varios de nosotros tenemos sesiones en la mañana. Entonces, ¿les parece que podamos convocar para el día jueves en la mañana en Santiago, este jueves? Veamos la disponibilidad de sala, yo creo que dentro del transcurso de la mañana. Puede ser de 10 a 11:30, puede ser de 11 a 12:30. No sé, senador Durana, si usted tiene alguna posibilidad, Pero hay una abertura que se Ya, perfecto. pero tengo que confirmar. Muy bien. ¿Y sobre qué materia? El día jueves hay una mesa con el subsecretario Interior, entonces o es bien temprano o es tipo 11, pero a las 10 justamente nos tienen citados. Perfecto. A la moneda. O sea, si tú me decís 11, 11:30, yo no tengo ningún problema, o a las 9 de la mañana. Yo feliz, entre más temprano posible. Veamos. Creo que con esto saca más dividendos. No, si no es dividendo. Lo que pasa es que como ustedes yo creo que, a ver, si les parece, que es Santiago, no hay problema. Si les parece, dejémosla de manera tentativa de 12 a 1:30. ¿Les parece? De 12 de mediodía a 13:30. Ahora, si hay alguna disponibilidad, a lo mejor, del senador Saavedra o Durana, que pudiera ser más temprano, y si le vamos a preguntar por qué no lo... Oye, puede ser 8:30, 9. Es que si ustedes están convocando a las 10, nos queda muy poco espacio de tiempo, entonces no es de 10, no es nada. Bueno, tentativamente de 12 a 1:30, de 12 a 13:30, a efecto de escuchar a la SECPRES, que a propósito de lo que se ha señalado, ¿cierto? También podamos avanzar. Jueves de 12 a 13:30, Senado de Santiago. De Santiago, bien, la región metropolitana. Ya, muy bien. Avancemos entonces. Ahí vamos a ver los puntos. Puede eventualmente quedar hoy día alguno que no alcanza a exponer o que queden pendientes. Seguimos y también con la SECPRES. Para avanzar. Claro. Respecto a este mismo proyecto. Ahí viene el senador Bianchi, le damos la bienvenida. Bien. ¿Cómo está, senador Bianchi? Mire, le comento muy sucintamente que, pero deme un segundo, senador. Cuando le dé la palabra, usted va a hablar con holgura. Senador Bianchi, le quería anunciar que vamos a citar a una sesión el día jueves, este jueves, de 12 a 13:30 en el Senado de Santiago. Si pudiéramos tener también la posibilidad de que usted asistiera y avisado desde ya,
para que avancemos en este proyecto y qué sé yo. Muy bien. ¿Le puedo pedir la palabra? Senador Osandón, con todo Gracias. gusto tiene usted la palabra. Eso. Si pudiera ser en vez de las 12 a las 11:30 hasta la 1 y no 1:30, porque acaba de ver que tengo ahora el médico y pedir cuesta un mundo, entonces no creo que alcance a llegar. Pero en vez de 11:30 o al veterinario, no estoy seguro cuál de las dos, pero estoy en una de esas, digamos. No puedo confesarme aquí, digamos. Pero en vez de las 12 que sea a las 11:30 hasta la 1, puede ser. El pobre médico está nervioso. Usted no sabe la doctora que me toca, oiga. Bueno, como decía, tentativamente 12 a 13:30, sujeto a cambio, si puede ser 11:30 a 1. Si ¿Les pudiera. parece? Muy bien. Muchas Acordado. gracias. Muy bien, avanzando entonces en el proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, que corresponde, ¿cierto?, un mensaje emitido por Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un registro de deuda consolidada y cuya urgencia ha sido ya decretada como suma. Quiero dar la bienvenida, como ya decía, a la subsecretaria, a sus asesores, pero también a quienes han estado permanentemente también acá, como al director legal de Equifax, de la Comisión del Mercado Financiero, al comisionado Kevin Cobán, al director general de Regulación Prudencial, señor Luis Figueroa, al director de Regulación de Banco e Instituciones Financieras, Jaime Forteza, que está vía Zoom, al abogado jefe de la Dirección Jurídica de la Supervisión, señor Martín de la Vega. También tenemos la presencia, ¿cierto?, de 3 empresas que están relacionadas directamente con el rubro, de Experience Service Chile S.A. Aquí tenemos a la vicepresidenta de Asuntos Corporativos, señora Natalia Tovar, al abogado externo, don José Pedro Fernandoa, ¿está también? Ahí está. Bienvenidos de la Asociación de Empresas FinTech de Chile, o FinTech, el director Ángel Sierra. ¿Se encuentra presente? Está vía Zoom. Ya. Muy bien, bienvenido. Vamos a tener su imagen en algunos segundos. Y también de Equifax, al director legal, don Ignacio Punster. Bueno, esto ya las presentaciones, don Ignacio, bienvenido. Avanzando ya con lo que corresponde. Quisiera darle la palabra, no sé si a la subsecretaria o generamos de inmediato la exposición. ¿Quién va a exponer en primer término? El señor Kevin Cowan, que es comisionado Perfecto, de Kevin. la Comisión para el Muy Mercado bien. Financiero. Kevin, hay algunas consultas que quedaron planteadas también, que entiendo usted se hará cargo en esta presentación. Así que le cedo inmediato la palabra entonces, Kevin Cowan, que es de la Comisión para el Mercado Financiero. Muchas gracias, presidenta. Señores senadores, buenos días. Tengo una breve presentación con la cual justamente pretendo hacerme cargo de algunos de los puntos que han salido en las discusiones en las últimas semanas y quizás partir con una lámina solo para recordar los principales puntos para que estemos todos en el mismo pie para entrar a estos detalles. Entonces, recordar a la Comisión que qué es lo que estamos discutiendo acá. Es básicamente una iniciativa legal que crea un registro centralizado de información crediticia que significativamente expande la información de deuda y el comportamiento de pago disponibles para personas, pymes y oferentes de créditos. En concreto, ¿qué es lo que hace? Como habíamos estado discutiendo en las últimas semanas, amplía el conjunto de aportantes de información para incluir a los principales acreedores, entidades tan relevantes como las cajas, las entidades de crédito automotriz, quedan incluidas en el registro. Incluye información al día, positiva y morosa negativa. Incluye 5 años de información, es una foto de los últimos 5 años, lo que permite, y eso es muy importante, a los deudores construir y portar un historial crediticio, no solamente del último periodo, y otorga acceso a este registro a los reportantes y también a los mandantes y mandatarios. Entonces, un conjunto amplio de información. ¿Por qué desde la CMF pensamos que esto es un proyecto importante y lo apoyamos? Es uno, porque, como discutimos en la sesión pasada, más información mejora las condiciones crediticias y por eso nos estamos refiriendo por las tasas
y los plazos de los buenos pagadores. Lo que hacen las instituciones financieras es estiman una probabilidad de incumplimiento. Esa probabilidad de incumplimiento lleva a la necesidad de hacer provisiones. Esas provisiones terminan incorporándose en las tasas de interés y, por lo tanto, poder estimar de mejor manera las provisiones permite hacer una estimación más precisa de las provisiones y, en el caso de las personas que han sido buenas pagadores, obtener tasas de interés más baratas. Lo segundo es que podemos tener una persona que lleve, por ejemplo... sí. Y eso que estoy... Ahí está, señora presidenta. ¿Se escucha mejor? Perfecto, ahí sí. Entonces, lo segundo es que uno de los problemas que tenemos hoy es que las personas pueden haber sido muy buenas pagadoras en su institución crediticia, pero quieren cambiar de institución crediticia, por ejemplo, porque quieren pasar de un crédito consumo a un crédito hipotecario, o una pyme quiere conseguir un crédito con un nuevo banco para poder expandir su negocio, y se le hace muy difícil portar esa información crediticia. ¿Cómo demuestra a la nueva institución financiera que efectivamente en los últimos 5 años esta pyme ha estado pagando todos los meses sus cuotas? Este proyecto lo que permite es eso, porque la persona va a tener un registro que es portable y puede en ese sentido moverse de proveedor crediticio. Los otros beneficios tienen que ver con una mejor gestión de riesgos en bancos y otras entidades crediticias. ¿Por qué importa eso? Porque, como dijimos también en sesiones pasadas, los ahorros de los chilenos están en estas instituciones, en las cooperativas y en los bancos, entonces que estén bien gestionadas es relevante. Finalmente también este registro permite a nosotros como supervisores de los bancos, las cooperativas, los emisores de tarjeta, hacer una mejor supervisión porque vamos a tener una mejor información del endeudamiento total de las empresas y las personas y, por lo tanto, asegurar que se están constituyendo adecuadamente las provisiones. Finalmente, un punto creo que de suma relevancia es que en los últimos años este Congreso ha ido avanzando en una serie de iniciativas legales que buscan proteger al deudor. Tenemos, si bien el nivel de endeudamiento de los hogares en Chile no es elevado para nuestro nivel de ingreso, claramente hay hogares que están en una situación de vulnerabilidad. Si podemos pasar a la siguiente lámina. En particular, lo que hemos visto es que, ahí está, los oferentes de crédito no bancario, por ejemplo, cajas de compensación, emisores de tarjeta de créditos, han crecido en forma importante y juegan un rol particularmente relevante en algunos hogares de menor ingreso. De hecho, en estos hogares pueden llegar hasta el 23% de la participación en créditos de consumo. Entonces, estos hogares están fuertemente endeudados con estos oferentes de créditos no bancarios, pero los oferentes de créditos no bancarios no tienen que reportar a un registro de deuda la deuda que tienen con estos hogares. Entonces, el sector financiero, nosotros como supervisores estamos ciegos a esa situación. Y de hecho es justamente este segmento donde son más relevantes los proveedores no bancarios, donde se observa la mayor concentración de sobreendeudamiento, hogares que dedican más de un 50% de sus ingresos a servir su deuda. Entonces, en este contexto se han pasado 2 iniciativas legales que buscan resguardar a los deudores para evitar futuras situaciones de sobreendeudamiento. La primera, como mencionó con mucha claridad el director del CERNAC la sesión pasada, es el artículo 17N de la Ley de Protección del Consumidor, que obliga a, en este caso, los oferentes a hacer una evaluación cuidada de la solvencia de los individuos, informar esa solvencia y formar la decisión. Lo que pasa es que se le está exigiendo, en este caso, a los oferentes de crédito como una cooperativa, que haga una evaluación en base a información incompleta. Entonces, lo que ve la cooperativa a la hora de hacer la evaluación de solvencia de la persona deudora es la deuda que tiene con las cooperativas y los bancos. No sabe cuánto debe con una financiera, no sabe cuánto debe con una caja de compensación, incluso no sabe cuánto debe con una mutuaria que puede haberle otorgado el crédito hipotecario. Entonces, le exigimos por ley, y el reglamento, como dijo el director del CERNAC, va a salir en los próximos meses, hacer esta evaluación, pero no tiene el set completo de información y por lo tanto es una ley que es menos eficaz en resguardar a los consumidores porque la información es incompleta. De igual manera, la ley FinTech obliga al conjunto amplio de proveedores de servicios financieros a hacer una evaluación de idoneidad antes de ofrecerle producto a las personas o a empresas. ¿Qué es idoneidad? En el caso de un crédito de consumo,
es no ofrecerle un nuevo crédito por consumo a una persona que tiene una carga financiera que no puede sostener. De nuevo, ¿cómo puedes hacer esa evaluación si es que no tienes información completa? Entonces, este proyecto se ensambla de una manera muy clara con dos iniciativas legales que ya ha aprobado este Consejo y que buscan justamente que el otorgamiento de crédito sea responsable e informado. Un tercer punto, y quería pasar con esto a la siguiente lámina, señora presidenta, es que se discutió la semana pasada que en algunos temas como protección de datos personales Chile tenía cierto rezago. La verdad es donde Chile tiene un gran rezago es justamente en la generación de un registro comprensivo de deuda. Esto, la verdad, queda en la presentación para que después los senadores y senadoras lo puedan mirar con calma, pero básicamente muestra la cobertura e información positiva y negativa en el resto de la región. Y lo que sale en esta tabla es que en el resto de la región la información positiva o está en un registro público o está en un registro privado. En el caso de Chile no está en ninguno de los dos. Entonces, donde tenemos las principales brechas respecto a Latinoamérica es efectivamente en que no hemos sido capaces de generar un sistema de información consolidado. Eso es un punto que nos ha hecho notar el Banco Mundial en reiteradas ocasiones, justamente porque estamos desaprovechando la oportunidad de avanzar hacia un mejor otorgamiento de crédito, mejores oportunidades y un mayor resguardo. Entonces, esto lo quería dejar ahí porque sí que el punto importante acá es que tenemos brechas en este ámbito por sobre todo. Si pasamos a la siguiente lámina, acá respondiendo a algunos de los temas que ha salido en las discusiones pasadas. Obviamente es importante avanzar con esta información, pero es importante avanzar de la mano de los adecuados resguardos a la información del deudor. Y lo que quiero plantear acá es que si bien la técnica legislativa es algo distinta porque responde a una base de datos distinta, donde los aportantes están obligados a entregar, los resguardos que introduce este proyecto de ley para el deudor son símiles a los resguardos que de más alto estándar que están contenidos en la ley de datos personales. Se requiere autorización expresa. La información es solamente para fines específicos y están establecidos en la ley. Hay derechos de actualización, rectificación y cancelación y estos derechos son gratuitos. Más aún, se le dan claras facultades a la CMF para establecer estándares de riesgo operacional para que la información no se vaya a perder, de seguridad, lo mismo, y para supervisar y sancionar proporcionalmente a la gravedad del comportamiento y con el proceso sancionatorio a quienes participen de este sistema y no cumplan con las instrucciones. Nosotros, además, como CMF, seríamos responsables de dar acceso a la información y en la Comisión de Economía de la Cámara se fue estableciendo aparte una serie de resguardos adicionales para que la gente tuviera información respecto a cuándo se pide acceso a esta información. Si vos pasar a la siguiente lámina. El proyecto, como les dije, propone un modelo específico para proteger los datos personales de los deudores y asegurar sus derechos. Los aportantes son responsables de rectificar y cancelar. Aportantes que tienen una obligación a través de la ley, una norma que establece cómo y que van a ser supervisados en su rectificación y cancelación. En caso de demora o de inacción, la CMF puede intervenir directamente. Entonces, con esto se logra una respuesta en primera instancia de la entidad y segundo de la CMF. Tercero, recordar que este proyecto se construye sobre la base de que los deudores, la información de deudores está sujeto a reserva y por lo tanto hay penas, no solamente sanciones que puede imponer la CMF a los actores, sino que penas corporales en caso de vulnerar la confidencialidad, que es una figura que ha estado en la Ley General de Banco hace un tiempo. Claro, una posibilidad hubiese sido crear una entidad donde el sector público tomara, validara toda la información con todas las carpetas de deuda, pero la verdad, señora Presidenta, es que esa alternativa no es viable. Entonces acá se establece un mecanismo que es eficaz, eficiente, con claros resguardos y que entendemos que hace un uso eficiente de los recursos públicos para lograr los mismos fines y los mismos resguardos. Señora Presidenta, la próxima lámina solo es un punto que también se nos ha hecho un par de preguntas. ¿Por qué nos preocupa
la solvencia de las instituciones financieras y qué rol juega esta información en esta solvencia. Se habla bastante acá de las provisiones. Como comenté, las provisiones es básicamente la estimación que tiene que hacer un banco, una cooperativa, una emisora de tarjeta respecto a cuál es la pérdida esperada que puede obtener de un crédito. Si un banco presta, la probabilidad de recuperación no es 100%, es una fracción menor. Lo que se le pide por norma es que cuando una institución haga un crédito, se establezca la provisión. ¿Por qué? Porque así los activos de la institución quedan bien valorados y el capital respalda adecuadamente los riesgos. Si no se provisiona, efectivamente los bancos, las cooperativas u otros emisores están subestimando sus pérdidas y los resguardos son inadecuados. Entonces, las provisiones juegan un rol central en asegurar la resiliencia y la solvencia de estas entidades. ¿Cómo se construyen las provisiones? Ojalá con la mejor información disponible. Si no hay información, lo que hacen las instituciones financieras es hacer una estimación gruesa respecto a la probabilidad de incumplimiento. Para una persona que ha sido un muy buen pagador, esa estimación gruesa es una sobreestimación. Por lo tanto, se sobreprovisiona y termina traduciéndose en menos acceso a tasas de interés más alto. En cambio, para una persona que es mala pagadora, se subprovisiona con el siguiente riesgo. Entonces, la verdad, donde el proyecto apunta es a mejorar la calidad de la estimación. Y para eso es importante saber el comportamiento pago actual, el comportamiento pago en los últimos años, la deuda con la institución financiera y la deuda con el resto del sector. De hecho, nosotros hemos tenido casos donde ciertas entidades no reguladas aprovechan el hecho de que la información no entra al registro de deudores para ofrecer créditos y le dicen a los clientes, tomen la deuda por nosotros porque así no entra al registro de deudores. Eso es una mala práctica y no podemos abordarlo a menos que tengamos un registro consolidado donde efectivamente no haya entidades relevantes que estén metidas en ese registro. Entonces, como les dije ahí, estimaciones, provisiones son a la vez una fuente de mayores resguardos y condiciones más favorables. Y un punto importante, Presidenta y senadores, es relevante que las instituciones puedan ir actualizando estas provisiones en el tiempo. Entonces, la tasa de interés se fija con la información inicial, pero en un crédito hipotecario, por ejemplo, de 20 años puede ir cambiando la situación financiera de las personas. Pueden ir endeudándose más, pueden ir cayendo en comportamiento al pago fuera del banco o la mutuaria donde tiene el crédito. Esto no va a afectar su tasa de interés, ya la obtuvo al principio del crédito, pero lo que lleva es que el banco está subprovisionando. Entonces es importante para nosotros como supervisor que se nos encarga la solidez de los ahorros, que las entidades puedan actualizar las provisiones. Y para poder hacer eso necesitan información continua. Con esto termino, señora Presidenta, la última lámina. Como comentó la Presidenta de la CMF en la primera presentación, nosotros institucionalmente vemos muy positivo este proyecto. Creo que es un proyecto que es importante avanzar luego. Es un proyecto que tiene, la verdad, más de 10 años de discusión en el Congreso. Es un proyecto en el cual nosotros tenemos brechas. No solamente a veces se habla de brechas con respecto a la Unión Europea, pero tenemos brechas incluso respecto a países con los cuales son verdaderamente nuestros pares, que han avanzado en forma decidida las últimas décadas en esto. Creemos que, como mencionó la subsecretaria la sesión pasada, el proyecto se puede beneficiar de una revisión final y un periodo de indicaciones para incorporar algunos de las precisiones que se levantaron respecto a consistencia con datos personales. Por ejemplo, se podría pensar en que la coordinación entre la CMF y la futura agencia de datos personales que se establece en el transitorio pudiera ser permanente, Presidente. O sea, hay varios ámbitos donde el proyecto se puede avanzar, pero creemos que eso no es un motivo para no avanzar en el proyecto, sino que más bien es perfeccionar el proyecto. 3 puntos finales. Creemos que sí es importante reponer el acceso sin conocimiento a la información negativa por consistencia con la misma ley de datos personales y por protección del orden público. Y creemos que es importante ir viendo cómo se establece algún mecanismo que permita a los oferentes de crédito acceder a la información mientras se mantenga vigente la deuda, no para otros fines, sino que simplemente para poder adecuadamente hacer las provisiones. También vemos que lo planteado por el director del CERNAC en cuanto a buscar maneras de fortalecer
los mecanismos de reclamo de la CMF para que estos derechos de rectificación y cancelación sean los más efectivos posibles. También es un punto donde podemos perfeccionar. Y finalmente, Presidenta, senadores, ratificamos lo que planteó la Presidenta de la CMF en la primera sesión, y que es importante que los plazos sean algo mayores a los contemplados en el proyecto original, por dos motivos. Uno, porque en realidad esto es un proyecto exigente, y es importante para nosotros como CMF tener tiempo de implementar y avanzar con las mejoras tecnológicas para el proyecto. Y segundo, porque se le está pidiendo a actores que no necesariamente no son regulados que empiecen a aportar. Y no solamente que empiecen a aportar, sino que empiecen a recibir información, y por lo tanto es prudente un plazo para que ellos puedan establecer los mecanismos de reporte y tengan los resguardos de protección para que esto termine siendo, como planteé al principio, en interés de los deudores, y a la vez se mantenga el adecuado resguardo de sus datos personales, que es crucial en este proyecto. Así, eso, señora Presidenta, espero haber respondido algunas preguntas y disponibles para todas las demás que ustedes tengan. Sí. Gracias. Muchas gracias, Kevin. La verdad, una precisión que también me la señala la Secretaría a propósito de este tema, efectivamente desde el año 2011 que se han suscitado, digamos, proyectos de ley, pero este proyecto ingresó efectivamente el 2021. El 13 de diciembre del 2021 a la Cámara de Diputados y llegó a nuestro Senado el 9 de mayo de este año. Así que es efectivo que se ha tratado el tema, pero en relación a este proyecto en específico que busca hacerse cargo, si así lo podemos señalar, de todas estas acciones y propuestas a propósito de él, están contenidos en el proyecto que, ya lo decía al inicio de esta sesión, fue ingresado por mensaje el año 2021. Bien, no sé si hay preguntas directas o continuamos con las exposiciones. Continuemos entonces con las exposiciones. Y para ello quiero, ya la habíamos saludado, pero de todas maneras lo vuelvo a reiterar. Tenemos a la empresa Experience Service Chile, S.A., cuya vicepresidenta me dice y me indica que ha venido desde Colombia a exponer. Un gusto estar acá. Muy bien. Natalia Tovar, y acompañada también de un abogado externo, el abogado externo José Pedro Fernando. Así que les doy inmediato la palabra para que puedan exponer respecto a sus observaciones respecto a este proyecto. ¿Podría ahí ayudar? Hay que, por cierto, acercarse bien al micrófono y poder. Qué pena. Para pasar la presentación le pido... Ay, muchas gracias. Señora Presidenta, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Yo soy Natalia Tovar. Yo soy la vicepresidenta legal y de asuntos corporativos para Experian para la región de América Latina, sin incluir Brasil, Spanish Latam realmente. Experian es una compañía inglesa con presencia con buros de créditos en más de 44 países y es un gusto estar acá. Hace un par de años Experian invirtió en Chile en un buró de crédito. Entonces, yo quería estar acá, estoy absolutamente de acuerdo, antes de empezar mi presentación, absolutamente de acuerdo sobre la importancia de la información financiera en el mercado de crédito y para el desarrollo del crédito y sobre todo el desarrollo del crédito de las personas de menores recursos. Lo único es que en esto yo quisiera presentar un actor que es importante en este juego y son los buros de crédito. Entonces mi presentación va un poquito a exponer qué es un buró de crédito, cómo interactúan los buros con los registros de crédito público, cómo funciona la información positiva en este mercado. Entonces, muy rápido, que no es un buró de crédito, y yo creo que eso es súper importante tenerlo claro, no es una lista negra, no es un sistema de castigo, no es un sistema para negar créditos. Al contrario, los buros de crédito, si quiere pasar, son unas entidades que recopilan información de diferentes sectores, de la banca, de las cooperativas, de los pequeños negocios, de las telecomunicaciones, información sobre el hábito de pago de las personas. Con esto los buros de crédito es una cosa que es muy importante que se llama la garantía reputacional. ¿Qué es la garantía reputacional? Es algo que las personas que no tienen una garantía real se dice en colombiano, creo que real se dice en chileno, que no tienen una garantía real para presentar como garantía un crédito, que no tienen una casa, que no tienen una garantía real, tienen algo que se llama la garantía reputacional. Y por eso se crean estos buros de crédito en el mundo. Si quieres pasar, por favor. El Banco Mundial ha dicho que los buros de crédito permiten a los prestatarios crear un historial crediticio y utilizar esta garantía reputacional para acceder al crédito formal.
Esto especialmente es beneficioso para las pequeñas empresas y para acceso a los nuevos prestatarios con acceso limitado a garantías físicas. Los burós de crédito se crean en el mundo para permitirle a las personas de menores recursos acceder al crédito y democratizar el crédito. ¿Cómo funciona? Y aquí el comisionado nos explicó el tema de las asimetrías de información. Cuando yo voy a pedir un crédito y la persona que me está otorgando el crédito sabe menos que yo sobre si yo tengo la intención o no pagar y cuál es mi historia de crédito, entonces por eso es tan importante la información en un mercado de crédito. La verdad, si no hay información, hay racionamiento del crédito, aumentan los costos del crédito, se desequilibran las tasas de interés y entre más información hay menos riesgo y menores tasas. Esto es lo que se dice, se busca la selección adversa. El Banco Mundial ha estudiado muchos años los buros de crédito, los bancos mundiales apoyados. Yo les cuento mi historia en Colombia. Al principio los buros de crédito eran muy limitados a un sector. El Banco Mundial lo que hizo fue llegar a Colombia a hacer un gran proyecto diciendo muchas entidades debían reportar información a los buros de crédito de muchos sectores para tener información confiable en el sistema y así lograr la democratización del crédito. Yo les puedo decir, un país como Colombia, hoy 7 de cada 10 créditos van a las personas menos favorecidas de la población. Créditos chiquitos, yo les digo, pero sacan sus electrodomésticos a plazo, su licuadora para el negocio y terminan creciendo y uno ve cómo gracias a la información empiezan a crecer. Qué pena, si puedes pasar. ¿Cuáles son los principios de los buros de crédito? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos fundamentos de los buros de crédito? La calidad de los datos. La información debe ser veraz, exacta, actualizada y comprobable. La información debe ser íntegra, los buros de crédito deben tener información positiva y negativa. Un país como Colombia, el 94% de la información del buró de crédito es positiva. Es raro encontrar un registro negativo, es positiva la información de los buros de crédito. Los datos deben ser de todos los sectores de la economía, no solamente las entidades financieras, sino todos los sectores que otorgan crédito. La información se debe permanecer, no es que un dato entre y salga. Si un dato entra y salga, por ejemplo, cuando un dato negativo entra y salga, eso es una lista negra, no. Esto lo que genera es una garantía reputacional, entonces los datos deben permanecer en el tiempo según la finalidad. Y el habeas data, yo creo que es la parte más importante y la responsabilidad mayor de los buros de crédito, es permitirle a los ciudadanos acceder a su historia de crédito. La historia de crédito no es de los buros, la historia de crédito es de las personas, es como mi hoja de vida, las personas la deben administrar, la deben dominar la historia de crédito. En los países normalmente tenemos acceso vía, las personas pueden consultar su historia de crédito por internet, pueden hacer los reclamos en línea llegan directamente al consumidor. Pero el punto más importante de un buró de crédito es eso, que el ciudadano se sienta dueño de su historia de crédito y la domine. Y con esto viene la educación financiera. La educación financiera es una responsabilidad muy importante de los buros de crédito para que cuando las personas conocen y dominan su historia de crédito, se educan financieramente y eso es un pilar de los buros de crédito. Y aquí entrando en la integralidad de los datos, quisiera hablar muy rápido de data positiva y contarles lo que pasó con Brasil con data positiva, que creo que es un ejemplo que vale la pena resaltar. La primera diapositiva es básicamente, muy seguramente, es la diapositiva del comisionado. Lo que dice es que en los países, en la mayoría de los países hay información positiva e información negativa sobre el comportamiento del pago de los buros de crédito. Esa es la finalidad, la información positiva de los buros de crédito. Si quieres seguir. ¿Cómo son las normas en el contexto internacional? Aquí queda en la presentación, pero solamente les quería decir, todos los países permiten la administración de la información positiva por parte de los buros. Los países de esta lámina, que son los vecinos Colombia, Perú, Argentina, México, Brasil, e incluye Estados Unidos e Inglaterra. Aquí hay un tema muy importante con la autorización, y es si se requiere autorización o no, y aquí hay diferentes formas de manejar la autorización. Entonces, en un país como Estados Unidos o como Inglaterra, no se requiere la autorización. En un país como Brasil, ya les muestro un poquito cómo funciona Brasil, porque tiene un esquema especial de autorización que se tuvieron que reinventar en el camino. Y en países como Argentina, México sí se requiere autorización, en Perú no se requiere, pero tiene que tener claro el tema de la finalidad del riesgo de crédito. ¿Y cuánto dura la información positiva? En países como Colombia, la información negativa caduca. Si yo no pago una deuda, dura reportada durante un tiempo en el buró de crédito, pero la positiva dura toda la vida. ¿Para qué? Para ayudarles a la gente, a las personas a construir una buena historia de crédito. Entonces, la información positiva en Colombia nunca caduca, siempre está presente
y en los diferentes países tienen diferentes términos de caducidad, pero normalmente son amplios. Los términos de la información positiva es amplia porque es lo que me permite acceder al crédito. Es como si yo fuera a la universidad y sacaran mis notas buenas muy, muy rápido. No, las notas buenas duran muchos años y con eso las personas pueden acceder al crédito. Qué pena, yo si voy muy rápido, por favor, me dejan saber. Yo estoy tratando de utilizar mis 10 minutos. El caso de Brasil en data positiva. Aquí quisiera detenerme un poquito para explicarles qué pasó en Brasil en data positiva. Brasil era un país que venía con pura información negativa. Era un país donde solamente se manejaba información negativa y después de un trámite muy largo, yo les digo muchos años de discusión, hicieron una ley con datos positivos, incluyendo datos positivos, pero donde se requería la autorización del ciudadano. Si iban a reportar mis datos, necesitaba la autorización. Esta ley es del 2011, entró en vigencia más o menos 2012, y durante muchos años el sistema no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba, y empezaron a ver qué es lo que pasa, y el problema era la autorización. Después de muchas discusiones en el Congreso en Brasil, optaron por una solución, y la solución es: los datos no ingresan al registro con autorización. Los datos entran al registro sin autorización, pero si el ciudadano, si alguien no quiere estar en el registro, puede decir yo no quiero estar. Entonces pasaron de una opción de opt-in a una opción de opt-out. Entonces todos los datos entran, pero si yo no quiero, puedo salir. ¿Cuáles fueron los efectos de este cambio? Este cambio se dio en el 2019. El impacto positivo en el nivel de riesgo: 41% de las personas físicas o las personas naturales pasaron una banda de menor riesgo, porque empezó a haber tanta información positiva que como los datos negativos eran menos, pasaron a tener un menor riesgo. Las personas físicas, de las personas jurídicas, el 30% cambiaron de banda. Esto es un informe, se los voy a dejar en la comisión. Esto viene de un informe del Banco Central de Brasil. Es un informe oficial del Banco Central de Brasil, y la semana anterior, este es del 2021, la semana pasada salió uno reciente también con los mismos datos, y es cómo cambian de bandas. Eso es eso. El impacto positivo en la población de menos ingresos. La población de menores ingresos fue la que más se benefició por el registro de deuda positiva. El 70% de la población incluida en el mercado de crédito después de la iniciativa entró en operación. El 70% fue población de menores ingresos. El programa incluyó 13.5 millones de brasileños en el mercado a diciembre del 2022. O sea, fueron 13 millones de personas que no tenían esa entrada al crédito formal, que pudieron generar su garantía reputacional y con eso ingresar al crédito formal. El informe positivo en los jóvenes también, un aumento de 2.5 millones de personas en los registros entre 18 y 24 años. Entonces, estos fueron todos los efectos de la entrada de los datos positivos en Brasil. Ay, qué pena. Yo por aquí. Estas son unas cifras. El incremento en el PIB se estima que fue de 0.054 aproximadamente. Se incluyeron financieramente 23 millones de personas. La tasa de malos decreció. Aquí hay un tema súper importante que es educación financiera. Cuando la gente empieza a ver su foto completa, empieza a tener ganas de administrarla y de controlarla. Y la tasa de malos decrece, y se incrementó el crédito en 700 millones de reales. Esto es frente al PIB, es cómo se espera, qué es lo que esperan en los próximos 10 años. Pero un aumento en relación en cuanto al PIB, el crédito frente al PIB aumentó del 66%. Ahorita, esta es la segunda parte que yo creo que es importante. La segunda parte es muy cortica y creo que en todo podemos estar de acuerdo con el comisionado. Es cuál es la relación entre los buros. Por eso yo decía, me parece súper importante la comisión, me parece súper importante el registro público, pero sobre todo no vale la pena no olvidarse los buros. Los buros existen en el mundo, están para esto y están para conectarse con los registros de crédito público. Si quieres pasar. ¿Cuál es la diferencia entre un buró de crédito y un registro de crédito público? Esta es una gráfica del Banco Mundial. Entonces, los buros de crédito son de empresas, normalmente empresas de propiedad privada. Hoy en Chile, en el mundo hay 3 grandes buros de crédito. Es raro ver un país de América Latina con los 3 grandes buros de crédito con presencia. Chile tiene los 3 grandes buros de crédito del mundo con presencia en Chile. Recolectan información de entidades financieras y no financieras y tienen datos muy detallados. La verdad, recuperan las obligaciones y las obligaciones de forma detallada y adicionalmente prestan otros servicios de valores agregados, pero la base es la información. Por el contrario no. Por otro lado, los registros de crédito público son instituciones de carácter pública, generalmente administrados por bancos centrales o agencias de supervisión financiera. Los buros de crédito, la finalidad
es satisfacer los registros de las bases de datos, darle información a las personas que prestan. Y la función del registro público es satisfacer usos que requieran los encargados de formular políticas, reguladores y otros funcionarios que supervisan el sistema financiero. El efecto de la participación de buros de crédito, principalmente en la medida en que haya mayor cobertura, alcance y accesibilidad en el esquema de intercambio de información, mayor va a ser el impacto en la economía. Y los efectos más pronunciados se dan para las personas menos experimentadas en principio, para las pequeñas empresas, para la base de la pirámide que quiera obtener más crédito. Por el lado, los registros de crédito público satisfacen usos que requieran encargados de formular políticas, reguladores y otros funcionarios que sisteman el servicio financiero con fines de macroprudenciales. Si quieres pasar. ¿Qué pasa con los buros de crédito y las centrales de y los registros públicos de crédito, así los llama el Banco Mundial, que se complementan? Son entidades que se complementan, son entidades que están llamadas a entregarse información. Los buros de crédito le dan información al banco para que el banco pueda crear sus políticas. En todos los países vemos cómo reciben los buros de crédito las bases, los registros del registro público. Entonces están llevados a tratarse complementariamente. Esta es una visita del Banco Mundial y creemos que es muy importante que esto pase en Chile. Las conclusiones frente a los buros de crédito. Los buros de crédito claramente le permiten a las personas crear la garantía reputacional, que es fundamental para la democratización del crédito. Toca crear la garantía reputacional con información detallada, con información histórica, información positiva y negativa, y toca ayudarle a los ciudadanos a que se empoderen de esa información. Es de ellos la administran. El impacto, según el Banco Mundial, el impacto de los buros de crédito es mayor en la medida en que sea mayor su cobertura. Esto quiere decir que alcance mucha población y tenga un acceso al sistema de información crediticia. Es claro que la información positiva incrementa el acceso al crédito. Yo creo que es difícil ver un caso tan reciente como el de Brasil, con los estudios como los de Brasil recientes, de cuál es ese impacto en la información negativa, en la información positiva. Y la última conclusión es los buros de crédito público y los registros públicos y los buros de crédito se complementan para preservar la estabilidad del sistema y la democratización del crédito. Y ahorita, frente a este proyecto, nosotros frente al proyecto hoy como está, creemos súper importante el tema de información de información positiva. Creemos que es fundamental para este país. Nos parece que cuando uno ve el tema de suficiencia, creemos que claramente se debe considerar en el proyecto que se complementan, que son sistemas que se complementan para la democratización del crédito. Creemos que es importante no solamente como mandatarios, sino acceder al registro, que funciona más como funcionan los buros de crédito y los registros públicos en el mundo, que acceden a los registros, que se complementan de información y se nutren mutuamente para el país. Y pensar en la información positiva. Yo creo que hay muchas leyes, hoy tenemos la ley de protección de datos, tenemos esto, pero creo que el tema de información positiva, uno podría pensar en esquemas y de pronto estudiar el caso de Brasil, pensar en el opt-out, pensar en el tema de finalidad como lo piensan otros países del mundo, no solamente la autorización, doy la autorización, así funcionan mis registros, sino pensar en otras alternativas frente a la información, a la autorización, para que realmente el sistema tenga el peso que tiene que tener desde el principio, sobre todo un país que lleva en estos años tanto tiempo. Esa es mi presentación, a su entera disposición. Dejo la presentación y dejo los estudios del Banco Central de Brasil, que están recién salidos del horno. Muy bien, gracias Natalia. Una pregunta más bien de forma. Ustedes tienen participación en Chile, por cierto. Nosotros hace 2 años invertimos en Chile en un buro de crédito. ¿Sinacofi? Sinacofi. Ah, era lo que antes era Sinacofi. Sí, es lo que se llama Experia en Chile. ¿Y su nivel de participación en esta área en el mercado de Chile, a propósito de esto? Nosotros tenemos el nivel de participación. No. Debemos tener como un 30% de participación en el mercado. Lo importante. Muy bien, Natalia, le agradecemos su presentación y, por cierto, ahí abiertos a las preguntas que vendrán. Quiero saludar también a el director legal, Ignacio Munster, de Equifax, a quien le vamos a brindar también la palabra para que haga uso de ella de inmediato. Buen día, bienvenido. Presidenta, muchas gracias, senadores. Equifax es uno de los otros 3 grandes
buros de crédito que operan en el mundo. Lo primero que yo quisiera decir es que en un ecosistema de información crediticio estable, sólido y moderno se persiguen dos finalidades: profundidad y amplitud de información. Esto quiere decir la mayor cantidad de áreas de información y la mayor cantidad de información por cada una de esas áreas. Cuando se consiguen estas dos cosas, se logran beneficios que van directamente en beneficio de los consumidores a través de créditos de menor costo, ayuda a evitar el sobreendeudamiento y todo esto a través del adecuado tratamiento de los datos y de un constante proceso de innovación. En estos ecosistemas coexisten dos tipos de entidades: los buros de crédito, por un lado, los buros privados de crédito, y por otro lado, los registros públicos de crédito, que también se les conoce como centrales de riesgo. La coexistencia tiene que ser armónica, tiene que ser complementaria y balanceada. Y cuando se produce un desbalance en estas funciones, con un predominio de la presencia del registro público de crédito, para los buros de crédito privados se hace muy difícil operar. En ese sentido, siguiente, por favor. El registro que se crea con el proyecto de deuda consolidada tiene muchos elementos de la forma en que opera un buró privado. Y la evidencia muestra que cuando se producen estos traslados de funciones, el acceso al crédito se ve perjudicado. Cuando hablo de crédito me refiero al crédito en sentido amplio y no necesariamente desde el punto de vista que se considera en el proyecto de ley, que son las operaciones de crédito de dinero. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día el proceso de toma de decisiones de cualquier empresa supone un análisis de riesgo y por lo tanto es necesario que esas empresas cuenten con información. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que este registro de deuda consolidada tiene elementos como de fragmentación de información, porque crea un grupo de empresas, llamémosle empresas reguladas, que son las que están listadas en la ley, que tienen acceso a información de mucha mayor calidad y profundidad, mientras que el resto de la economía no accede a estos datos. Estamos hablando que en Chile existen del orden de 745.000 empresas activas y no tendrían acceso a la información de este registro consolidado más de 3.000. Entonces se produce para gran parte de los actores económicos una falta de información tremendamente valiosa. ¿Qué los obligaría? Simplemente evaluar en base a la información que los otros actores del mercado no incluidos en este informe aportan. El registro además funciona sobre una base transaccional. ¿Qué significa esto? Que cuando se quiere evaluar una persona o empresa se consultan específicamente en ese momento los datos de la persona o empresa, se tiene acceso a esos datos, se realiza el proceso que sea de evaluación, análisis de los datos tenidos a la vista y después vuelve a su fuente. No hay, por lo tanto, acceso a información histórica ni información consolidada. Y la construcción de modelos analíticos y de cualquier herramienta que permita hacer una evaluación más adecuada del riesgo asociado a una operación de crédito requiere información de mayor profundidad para poder, lo que se dice, educar al modelo y después a través del tiempo ir calibrándolo, porque es un hecho que el comportamiento de las personas cambia a través del tiempo y por lo tanto para que un modelo se mantenga siendo suficientemente predictivo y produzca los efectos deseados, tiene que estar constantemente calibrándose. Sin información histórica, sin información consolidada, eso no es posible de hacer. La industria del crédito se sostiene en la innovación, por esto que explicaba de estar constantemente creando herramientas de evaluación, modelos analíticos, etcétera. Y en el caso del objetivo principal que persigue este proyecto de ley, que es favorecer la inclusión financiera, es importante contar con más y mejor información porque estamos hablando de gente a la cual no conocemos desde un punto de vista bancario o del crédito formal. Y por lo tanto necesitamos recurrir a otras fuentes de información para poder hacer análisis adecuados. Estas herramientas de evaluación y
así como la experiencia y el conocimiento en materia de análisis de información de crédito, está en el corazón de la actividad de los burós de crédito, como comentaba Natalia hace un momento. El proyecto otorga a la CMF dos funciones, o más bien, perdón, dos elementos que afectan muy profundamente a la actividad de los burós de crédito. Por un lado, emitir informes, que hoy día lo hace el informe de deuda en base a la información de la R04, está disponible. Pero recopila información negativa, cosa que hasta el día de hoy los burós de crédito hacen, y otorga acceso a la información crediticia de manera gratuita, tanto para los deudores, personas o empresas, como para los reportantes. Esto pone a la industria de los burós de crédito en una situación muy compleja a la hora de competir. Nosotros, naturalmente, cobramos por los servicios que prestamos. Pero si existe una base donde está la mejor información y esa información es puesta a disposición de los reportantes gratuitamente, no hay cómo competir en igualdad de condiciones. Y en línea con lo anterior, otro elemento que afecta de manera muy sustancial la actividad de los burós de crédito es este, llamémosle, principio de suficiencia del registro al que también se refirió Natalia, que está en el artículo 1 del proyecto, que profundiza el riesgo para los burós de crédito por cuanto no se podría recurrir a otras fuentes para validar la información que ya está contenida en el registro. De esa manera, los burós de crédito pierden terreno con el riesgo de pasar de un sistema mixto, es decir, conformado por burós de crédito privado y registro público de crédito, a un sistema único, estatal, con una base única, oficial. Y aquí hay una consideración que a mí me ha dado vueltas respecto del proyecto. Como les decía, hoy, mediante el ejercicio del derecho de acceso del artículo 12 de la Ley de Protección de Datos y también respecto del informe de deuda que administra la CMF, las personas pueden acceder a su información gratuitamente, con cierta periodicidad en el caso del artículo 12 de la Ley 19.628 y cada vez que lo quieran respecto del informe de deuda de la CMF. Por lo tanto, que sea gratuito para las personas es consistente con lo que existe ahora, pero ¿por qué va a ser gratuito para los reportantes? Los reportantes van a acceder a información con la cual van a realizar operaciones que les van a generar un beneficio económico. Entonces, ¿por qué tiene que ser gratuito para ese grupo? Ahora, yendo a propuestas específicas respecto del proyecto de ley, creemos que una forma de generar un vaso comunicante entre quienes son reportantes y que acceden por derecho propio a la información contenida en el registro de deuda consolidada sería darle acceso a este registro a los que se definen como distribuidores de información comercial, según la ley 20.575, que es la que establece el principio de finalidad en el tratamiento de datos económicos. Y desde otro punto de vista también se puede considerar a los asesores crediticios según lo que se define en la ley FinTech. De cualquier manera, se trataría de empresas que estarían acogidas a las mismas obligaciones y a los mismos requisitos formales que cualquier otro reportante del registro de deuda consolidada, con las mismas obligaciones y con la misma fiscalización por parte de la CMF. Este modelo ya existe en países como Uruguay y Argentina, con información que sus respectivos bancos centrales le entregan. En el caso argentino, a título gratuito, y en el caso de Uruguay, la base se entrega mensualmente por un pago de $30.000. Por otra parte, permitir a los reportantes, exclusivamente para fines analíticos y para la finalidad por la cual se crea este registro, el acceso a información consolidada e histórica. ¿Para qué? Para poder hacer los desarrollos necesarios para contar con herramientas analíticas que le permitan otorgar los créditos de las condiciones que se espera se pueda en virtud de este registro. Ojalá se pudiera sacar del del proyecto de ley cualquier referencia a la suficiencia del registro, de manera que los aportantes puedan realizar evaluaciones de riesgo comercial y crediticio en base también a otras fuentes de información.
Y finalmente, se ha mencionado la importancia de la coherencia legislativa entre este proyecto y otros cuerpos legales que ya están o en proceso o dictados. Por un lado, eliminar la obligación de que las evaluaciones se hagan solo en base a información negativa, como se señala en la ley 19.628. Eso va a cambiar cuando la nueva ley de datos personales entre en vigencia. Pero lo que existe hoy es una limitación, como dice la ley, solo a información objetiva de protestos y morosidades. Entonces, ampliar eso para que se puedan realizar evaluaciones en base a otras informaciones. Por otro lado, se crea un estatuto paralelo de derechos para los consumidores, como los derechos ARCO que se le llaman, que están ya absolutamente cubiertos en la Ley de Protección de Datos. Entonces, pensando que el consumidor no es una persona que necesariamente tenga que conocer al revés y al derecho de la legislación, que haya dos entidades frente a las cuales ejercer sus derechos para lo que probablemente para muchos sean las mismas obligaciones, puede generar mucha confusión e ineficacia a la hora de ejercer esos derechos. Y finalmente, también existe un riesgo de que exista superposición de obligaciones y reguladores, por ejemplo, en materia de ciberseguridad, atendido que existen hoy 2 proyectos que se están tramitando y que son específicamente referidos a este tema, como son la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley Marco de Ciberseguridad. Finalmente, yo quería mostrar en la próxima lámina ciertas cifras para dimensionar qué es y cómo opera un buró de crédito. En el caso de Equifax, nosotros tenemos en Chile 100 profesionales dedicados solamente al tema de datos, entre matemáticos, estadísticos, científicos y analistas de datos, expertos en ciberseguridad y en privacidad de datos. Hemos desarrollado 80 productos analíticos en los últimos 3 años, porque las industrias tienen necesidades distintas y por lo tanto se deben hacer productos a la medida de esas necesidades. Lo que decía don Kevin Cowan respecto de los modelos de provisión, pero también están los modelos de evaluación de riesgo crediticio, los modelos de acceso al crédito. Todo eso depende de la institución, de su apetito de riesgo, de su regulación y por lo tanto debe hacerse a la medida de las necesidades de cada entidad. Tenemos 12 personas dedicadas exclusivamente a atender a titulares de datos, personas naturales, que hacen solicitudes para ejercer sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, dedicadas exclusivamente a eso. Y finalmente, este es un dato que se refiere a Equifax en su conjunto. En 26 países, la inversión en los últimos 5 años en materia de ciberseguridad son 1.500 millones de dólares. Administrar una base de datos de la complejidad que va a tener el registro de deuda consolidada con las obligaciones que se le imponen a la CMF en esa administración requiere de mucho trabajo, mucha experiencia y es importante aprovechar el conocimiento y la experiencia de actores que han estado presentes en el mercado por mucho tiempo dedicados a esto. En ese sentido yo me sumo a las palabras de Natalia respecto al rol fundamental que tienen los buros de crédito. La principal razón por la que los buros de crédito en Chile tienen mala prensa es porque solo está regulado para ellos el tratamiento de información negativa. Si propendiéramos a un sistema donde coexistieran ambos tipos de información, tendríamos este incentivo a mejorar nuestro score y por lo tanto sería algo que la gente buscaría. Es el caso americano. El score siempre puede subir o bajar. En el caso de Chile, si uno no tiene ninguna morosidad, es 999. Si uno tiene morosidades, baja. Y después las paga, sube. Pero no tiene una recompensa por el comportamiento a través del tiempo. Si uno lograra crear un ecosistema donde toda esa información estuviera disponible para todos los actores del mercado, existiría ese incentivo a trabajar por tener un mejor score. Y ese score sería mi tarjeta de presentación frente a cualquier actor de la economía con quien yo quisiera interactuar. Eso es todo. Dejé al final de mi presentación un pequeño esquema de cómo operan estos ecosistemas de información crediticia. Muchas gracias por la oportunidad y quedo disponible para cualquier pregunta. Muy bien.
Le agradecemos entonces al director legal de Equifax, señor Ignacio Bunster, su presentación. Y para cerrar este ciclo de presentaciones en esta comisión de hoy, saludar también al representante de las empresas FinTech de Chile, Ángel Sierra, que está vía Zoom, a que le vamos a ceder también la palabra de inmediato. Bienvenido y tiene usted la palabra, Ángel Sierra. Perfecto, senadora, estimados senadores, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Voy a compartir a continuación una breve presentación para complementar mi exposición. Les agradezco me confirmen cuando se visualice. Está perfectamente visualizado, así que prosiga. Buenísimo. Muy bien, estimados senadores, gracias de nuevo. Tal y como comentaban, mi nombre es Ángel Sierra, director ejecutivo de la Asociación de Empresas FinTech de Chile, FinTech Chile, un gremio que nace hace 5 años, que hoy agrupa más de 150 empresas de tecnología financiera y que de hecho recientemente, como es de su conocimiento, acompañamos con bastante ímpetu la tramitación de una ley FinTech para promover la innovación, competencia e inclusión financiera. Dicho eso, un breve repaso sobre lo que son las empresas FinTech. Son empresas de base digital que prestan o contribuyen a la mejora de los servicios financieros. Ustedes ven en pantalla los diferentes tipos de servicios financieros que prestan las empresas FinTech y no son necesariamente un banco. Eso es muy interesante, es una alternativa al sistema financiero tradicional. Y en términos mucho más de política pública, podemos decir que las FinTech son innovación, competencia e inclusión financiera. Dicho esto, no podemos dejar de recordar la evolución que han tenido este tipo de empresas en Latinoamérica. Ustedes ven en pantalla un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual demuestra el crecimiento que han tenido estas empresas. Al año 2021 se reportaban más de 2.500 empresas fintech generando competencia e innovación al sistema financiero. Y en el caso de Chile, hoy podemos destacar que si bien en número no tenemos la mayor cantidad comparado con Brasil y México por razones evidentes, el tamaño de su mercado, sí podemos destacar es que hoy Chile es el país con la mayor penetración de servicios fintech en Latinoamérica. Entendido esto como que en Chile tenemos algo más de 12 empresas fintech por millón de habitantes, muy por encima de lo que sucede en otros países de Latinoamérica. Esta situación, ya les comento por qué estoy enumerando todo esto, nos ha llevado a ubicarnos en una posición muy privilegiada en la región, donde ustedes ven en la primera fotografía el Banco Interamericano de Desarrollo, destacando que Chile ha recorrido un camino que nos pone en una posición muy importante frente a otros competidores para competirnos en un hub de tecnología financiera. Y de nuevo, insisto que FinTech es competencia. El ministro Mario Marcel también lo destacaba con la entrada en vigor de la ley FinTech. E inclusive desde Invest Chile también se han analizado múltiples variables que nos llevan a concluir que tenemos todas las condiciones para convertirnos en un hub de tecnología financiera. ¿Esto cómo conecta con este proyecto de ley? Esto es un perfeccionamiento al sistema financiero. Es una acción muy consecuente con lo que ha sido una política de Estado orientada a fomentar la competencia, y la competencia nos lleva a generar mayor inclusión financiera. Y desde ese ángulo es que quiero abordar la situación que hoy nos sucede con el registro de deuda consolidada. ¿Qué nos está pasando? Hoy en Chile más bien, las empresas fintech de financiamiento a empresas, es bien interesante destacar que se destacan por ser las segundas en la región después de Brasil en volumen de originación. Hoy Chile es un gran referente en materia de financiamiento fintech o alternativo a empresas, pero no es así el financiamiento a personas.
Hoy, desafortunadamente, la ausencia de este registro de deuda consolidada ha impedido que las empresas fintech orientadas al financiamiento a empresas puedan constituirse y prosperar en el país. De hecho, somos el único país en la región que no cuenta con empresas fintech orientadas al financiamiento de personas, producto de la ausencia de la información, debido a que actualmente el acceso a los datos de la deuda que consolida la CMF está únicamente disponible para la banca, el retail financiero y algunos otros actores, por lo que hoy esto se convierte prácticamente en una barrera a la competencia. Y eso es lo que hoy traen las empresas fintech, mayor competencia. La mayor competencia genera menores tarifas, mejor servicio y por ende mayor inclusión financiera. Así que, dicho esto, no puedo dejar de mencionar que este proyecto de ley de deuda consolidada también conecta con un flagelo que hoy estamos viviendo a nivel país con el financiamiento informal, o mejor conocido como gota a gota, que de hecho tiene origen en dos factores. Bueno, uno, tenemos un tema a discutir a futuro sobre la tasa máxima convencional. A medida que el costo del crédito tiene un techo, las personas se ven automáticamente excluidas del sistema financiero, dado que no se puede prestar a una mayor tasa y se tiene que acudir a estas fuentes como el gota a gota, que hoy ustedes deben saber es un flagelo en el cual se hacen cobros abusivos, usura prácticamente hacia las personas. Y por otra parte, complementando con mi punto anterior, es que no tenemos empresas fintech que puedan entrar a ser alternativa al sistema financiero tradicional. Y el registro de deuda consolidada es lo que va a permitir, va a habilitar, va a abrir esa puerta para que tengamos un buen número de empresas fintech entrando a este segmento de los servicios financieros. Así que los grandes mensajes que con estas láminas ha sido bien ejecutiva y muy a grano porque ya muchos de los grandes conceptos han sido mencionados en esta y otras audiencias, son los siguientes. Bueno, el primero, mantener la urgencia y celeridad de la tramitación de este proyecto de ley, como bien se ha mencionado. Lleva 2 años como tal el proyecto, pero es una temática de larga data, más de 10, casi 11 años, que insisto, hoy dada la llegada de nuevas empresas al sistema financiero se convierte en una barrera a la competencia. Y el segundo punto, también muy en concreto, es reforzar eh, que a mayor información tenemos mejores condiciones crediticias y menor sobreendeudamiento para personas y empresas. Esto en concreto dentro del proyecto de ley, a qué nos lleva? Nos lleva a reforzar la idea de la necesidad de poder reponer el acceso sin consentimiento a la información negativa. Aquí estaríamos yendo en retroceso, sería un retroceso al sistema financiero competitivo y abierto que se viene construyendo. El segundo punto respecto a mayor información es que este proyecto no debería permitir la eliminación de información. Esto inclusive para fines históricos y estadísticos es muy importante que se mantenga y lo importante es el tratamiento que se le pueda dar los datos según su antigüedad, pero en el proyecto, tal y como aparece, la palabra eliminación consideramos que no es correcta, dado que esto va en contra de personas y empresas, dado que en futuro van a poderse encontrar con tasas quizás más altas, dado que los proveedores de crédito siempre van a tener como input la cantidad de datos y en la medida que hayan más, la tasa de interés y las condiciones pueden disminuir, ser más competitivas y asequibles. El tercer punto, afín a mayor información, es que estos datos, esta información debe ser abierto a todos los proveedores de crédito. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, yo, Ángel Sierra, como individuo, nada me prohíbe que pudiera hacer préstamos a la ciudadanía si yo decidiera
montar una empresa de créditos siempre respetando la tasa máxima convencional. Entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos, producto de la tecnología, un importante número de empresas que están naciendo, que quieren entrar a este mercado del crédito y que por un tema de umbrales hoy no son obligados a ser registrados ante la CMF. La CMF tiene un umbral en el cual, si mal no recuerdo, son 100.000 UFs de montos originados, financiados, y por debajo de ese umbral no se accede, no se debe inscribir ante la comisión. Entonces es importante contemplar esto porque en esa misma línea de tener mayor información es clave que todos los nuevos actores puedan ser parte de este registro de deuda consolidada, tanto para aportar como para consultar en todas sus dimensiones, tanto la información positiva y negativa, dado que ya se ha postulado que, por ejemplo, la información positiva sea únicamente posible consultar por entidades reguladas por la CMF. Esto, una vez más, se constituiría en una barrera a la competencia para que únicamente los incumbentes puedan acceder a estos datos. Por ende, debe ser de Perdón Ángel, le voy a interrumpir, estamos súper sobre el tiempo, le voy a conceder 2 minutos para que termine y quiero pedirle a los colegas que podamos prorrogar 15 minutos para poder escucharla. Correcto, senadora, me queda el último punto. Entonces, en concreto, que todos los proveedores de crédito puedan acceder a este registro de deuda consolidada. Y el último punto de mi presentación tiene que ver con la concordancia que debiera tener este proyecto de ley con la ley FinTech. La ley FinTech recién promulgada y en proceso de implementación habla respecto al tratamiento, el mecanismo con el cual se va a acceder a los datos y habla de unas interfaces de acceso remoto y automatizado. Eso está por ley. Entonces nosotros consideramos que este proyecto también debería incluir este mecanismo, dado que estamos ya en la era digital. Sería un error que la deuda consolidada se tuviera que entregar, por ejemplo, por parte de proveedores en formato papel o en formato batch, sino que estamos armando un sistema de finanzas abiertas con la ley FinTech y este proyecto en particular concuerda, va en esa línea. Por ende, es clave que esto se pueda contemplar, interfaces de acceso remoto para que haya mayor agilidad en las consultas de la ciudadanía, y esto naturalmente conlleva a que se puedan asignar los recursos suficientes a la CMF para esa implementación técnica. Hay un componente tecnológico muy importante y es clave dotar al regulador de estos nuevos recursos. Así que eso era en concreto, honorables senadores. Gracias por su atención y cualquier consulta estamos a través del siguiente correo. Muy Muchas bien, gracias. Gracias Ángel por su presentación. Quiero cederle la palabra a la ministra subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, a propósito de los planteamientos, porque creo que aquí el Ejecutivo tiene que descifrar en principio 2 cuestionamientos que han sido clave y que tiene que ver con algo que decía el expositor Punster, o sea, ¿va a haber coexistencia o no respecto a este registro público y el registro privado? ¿Cómo se entiende que vaya a haber aquello? Si es así, ¿cuál es la propuesta en relación a ese tema? Y lo segundo, que efectivamente este proyecto busca generar una certeza y eficacia desde el punto de vista de lo público con la gratuidad, que es muy relevante a propósito de contener datos en que, tal cual nos decía la expositora Tovar, está también orientado a un segmento de la población que tiene necesidad crediticia y que efectivamente a veces el costo de acceder a una documentación o a un registro o a una información es excesivamente caro. Ya estamos hablando de 20.000 o más pesos por cada entidad a la cual yo me presento. Entonces creo que ahí tiene que haber también una mirada respecto a cómo generamos este acceso con mejor equidad, evidentemente. Así que bueno, le damos la palabra, subsecretaria. Sí, senador Durán, antes de... Solo un punto a agregar que, compartiendo todo lo que usted dice, creo que es importante que exista un sistema mixto.
No puede solo haber un sistema público, un sistema del Estado. Por lo menos lo que yo estoy viendo en este proyecto y que es lo que me preocupa. Sí, yo un antecedente a propósito también de lo que hizo el senador Durana. Llama la atención porque en Chile efectivamente la fuente de información en general trabajan, y yo diría el 99% respecto a los datos, comillas, negativos respecto a cómo el comportamiento, y no hay una posibilidad hoy día de pedir un registro respecto a mi comportamiento positivo o de buen pagador o de cumplidor, por así decirlo. Y creo que eso es algo que efectivamente hay que reparar de manera urgente, porque ya se ve que no solo las legislaciones, como ya no exponían, sino que en el resto del mundo también están contenidos a propósito de generar justamente un balance, ¿no? Senadora Sandón. Muy corto, mire, no es defender un modelo de negocio de una empresa, porque la verdad es que yo no los conocía, pero una de las cosas que me salta duda es que un proyecto de ley elimine de cuajo una empresa completa que mundialmente es bastante, una industria que es bastante, digamos, sociabilizada y está en muchos países del mundo. Y en eso estoy de acuerdo con lo que dice el senador Durana. Hay que buscar alternativas para que esto participe, porque al ir viendo esto, aquí hay ingenieros y mucha gente que hace análisis súper profundo y que eso bien hecho puede beneficiar a la gente más que reventarla, porque una cosa es una defensa a un sector y otra es darle estabilidad a una industria que dé certeza, porque yo le tengo mucho miedo a todo este tipo de regulaciones que terminemos con un crédito gota a gota, que es el que es informal y que nadie ha sido capaz de controlar, porque en el fondo yo las veces que lo he tratado de denunciar, siempre hay una excusa, no pasa nada, pero vayan por favor a las ferias, que no son de gente más vulnerable, estamos hablando de gente clase media, que están todos endeudados vulgarmente hasta el cogote con el gota a gota, y la forma de cobro no es muy ética. Entonces, ojo que con estas regulaciones, si nosotros no somos capaces de hacerlo bien y eliminamos, porque aquí se está eliminando una industria, pero que me extraña, también deben haber acuerdos internacionales, pero hay que ver por qué en otros países no se ha eliminado este tema. Y segundo, que no vayamos a cometer el error de generar un sistema de crédito mucho más peligroso, mucho más ilegal, y que hoy día está operando en Chile, que todavía nos hacemos un poquito los gringos, porque sí está, y está con mucha fuerza. Bien, gracias, senador Osandón. Entonces, subsecretaria de Hacienda, Heidi Weiner, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Está bien. ¿No le gusta Marcel? Ya públicamente no se dice. Marcel ya murió, ya, así que no se preocupe. Usted hace. Oiga, bueno, muchas gracias por darme la palabra y también por invitarnos a esta sesión, porque creo que escuchar a los distintos expositores que hoy día nos presentaron solo lo único que hace es robustecer el proyecto y en ningún caso creo que estamos en una vereda distinta. En ese sentido veo con bastante claridad, al menos, que compartimos todos que un mejor acceso y mayor información lo que va a hacer es ayudar a la educación financiera, democratizar el acceso al crédito y permitir que ese crédito sea a menores tasas, de acuerdo, ¿no es cierto?, a las características de cada una de las personas, y creo que eso es algo bastante común en todas las presentaciones. Y por tanto, el tener como nosotros lo vemos, el tener el registro de deuda consolidado público permite, por un lado, resguardar los datos personales, y esos son temas que vamos a profundizar, ¿no es cierto?, en las indicaciones cuando se abra plazo en todo lo que ello corresponda, porque el consentimiento para acceder de terceros se va a dar a la información tanto positiva como negativa, que es algo que también creo que todos aquí han coincidido en la necesidad de no borrar la información negativa, que había sido algo que había sido incorporado en el debate de la Cámara. También se ha hablado bastante de la necesidad de que esto perdure en el tiempo, y en eso creo que también nosotros hemos coincidido. Nunca hemos dicho que se elimina la información del registro, lo que sí que el que solicita desde fuera mira los últimos 5 años, y creo que eso también es positivo de esta discusión. Respecto en particular de si subsisten los servicios o no de los burós, nosotros estamos totalmente de acuerdo que esto es un sistema mixto, donde ellos tienen un rol.
pero eso no significa que no pueda existir un registro consolidado de deuda público que no se cobra, porque alguien puede decir, bueno, cóbreselo al reportante, pero todos sabemos que si yo le cobro algo al reportante, al final del día ese precio a alguien le va a rebotar, no es que vaya a ser gratis, o sea, no es que el reportante no se lo vaya al final del día generar de alguna forma en un costo que pudiese ser al final del día también al quien solicita el crédito. Nosotros vemos que en este sistema mixto, por supuesto que los burós tienen un rol que tiene que ver con el análisis, con el control del riesgo, con la evaluación que se conoce como scoring, o sea, hay un conjunto de cosas que no va a ser la CMF como ente regulador. Lo que va a hacer la CMF es tener un registro consolidado de deuda al cual pueden acceder distintos actores, incluyendo los burós de crédito privado. Entonces, no vemos en ningún caso que estemos nosotros en este proyecto de ley prohibiendo los burós. Sí debo señalar, y creo que es importante que lo conozca esta comisión, de que en la Cámara de Diputados sí hubo discusión respecto de que no existieran los burós de créditos privados. Y nosotros, como ejecutivos, señalamos que eso no era adecuado, que teníamos que tener un sistema mixto con roles distintos y donde el buró tiene un rol importante, entendemos, en la evaluación. Entonces, creemos que no estamos en veredas distintas aquí, creemos que todo lo que aquí se ha expuesto nos sirve para fortalecer el proyecto. Mejor, más información es mejor, en relación también a lo que señalaban las personas de la última exposición de fintechs. Creemos que además de los temas que ya se han hablado de eventuales indicaciones en materia de consolidación y consistencia con el proyecto de datos personales, con el acceso sin consentimiento a la información negativa, que ha sido repetido en general por todas las exposiciones, con la no eliminación de la información, con fortalecer los mecanismos de reclamo ante las solicitudes de actualización y rectificación de la información, los plazos de entrada en vigencia y, por supuesto, el acceso a la información de parte de los burós de este registro de deuda consolidada, más el tema de acceso, como lo señalaba el último expositor de FinTech, a través de APIs. Todo eso puede fortalecer el proyecto, que estamos muy abiertos a poder seguir debatiéndolo y tener la oportunidad, ¿no es cierto?, de que se vote en general para tener después plazo para presentar las indicaciones, levantando todo lo que aquí se ha comentado tanto en la sesión de hoy como en todas las sesiones previas con las distintas personas que han sido invitadas a esta comisión. Eso es. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretaria. A propósito de los tiempos, quisiéramos darles a conocer que el próximo jueves vamos a tener sesión y que esperamos la primera semana de agosto, luego de la regional, poder votar en general el proyecto a fin de poder generar este primer informe y poder con ello presentar las indicaciones y avanzar. Senador Bianchi, me ha pedido la palabra. Sí, quizás no se ha respondido eso inmediatamente, pero podemos dejarlo para más adelante porque me interesa ver. Primero, a mí no me interesa que se elimine la industria del buró. No me es tema, digamos. Lo que me interesa es que se democratice el acceso al crédito, que la gente tenga, ojalá, esto sin un costo, como ha sido hasta hoy, y creo que la verdad que hoy día el primer estigma que ellos dicen no somos una lista negra, yo creo que sí, muchas veces son una lista negra, pero me interesa que si esta coexistencia, si este sistema mixto va a continuar, ver que también este sistema que maneja la CMF tenga una validez, por ejemplo, para la banca, porque si la banca se pone de acuerdo con los burós, simplemente esto va a ser una información más que va a servir para los mercados más pequeñitos, pero yo creo que si va a existir esta entidad, bueno, que tenga una validez primaria, sobre todo para el sistema de la banca, porque no vaya a ser que no lo utilicen y en subsidio siempre estén utilizando el sistema de estos burós de crédito, que podrán existir, no sé, ver la fórmula, pero me interesa a mí que este sistema, y sobre todo por las razones que dio el señor que hablaba de DICOM, me parecieron perfectas. O sea, me hacía sentido inverso, que creo yo que se requiere hoy día un sistema de parte del Estado, y bueno, ellos podrán competir entregando una información mejor, profundizada, como sea, sin obviamente atentar contra la información privada de las personas, que creo que muchas veces yo creo que se hace. Pero quisiera que me profundizara, subsecretaria, en eso, en cómo va a coexistir y que este elemento tenga validez y sea primordial a la hora de la utilización, porque si no puede haber un acuerdo entre la banca y esta empresa y finalmente esto no se utilice.
Sí, por supuesto, senador Durana. Sumándome a lo que dice el senador Bianchi, solo considerar de que muchas veces el registro, la eliminación del registro de deuda, junto con la no eliminación de las provisiones, puede ser obviamente un conflicto en lo que es el interés propio de quien presta el dinero. Entonces, desde esa mirada, también saber cuál es la opinión que existe con respecto a la eliminación de los registros de deuda y con respecto al acceso a la información, porque si los reportantes tienen un acceso a la información gratuita y otros sistemas no lo tienen, bueno, eso también hay un sistema, se genera un mecanismo de no igualdad ante la ley. Eso, presidente. Ya, le damos la palabra entonces a la subsecretaria. Bueno, voy a tratar de responder todo ahora. Entiendo que estamos como contra el tiempo por el cierre de la sesión, pero y que no se agota en esta respuesta lo que vamos a seguir conversando a propósito Desde luego, de la perdón, discusión la en particular. subsecretaria, el día jueves vamos a seguir, por supuesto, concentrados en este proyecto y vamos a tener tiempo también para poder hacer otras observaciones que nos quedaron a nosotros también. Bueno, el espíritu de este registro de deuda consolidada justamente es lo que señala el senador Bianchi, ¿no? Que respecto de la deuda no se solicite más información que la que se proporciona en el registro. Y por eso acá se ha expuesto, de hecho, en el entendido que cuando se habla en el proyecto de ley de suficiencia en el registro, se estaría señalando que no se requiere o no se necesita la existencia de los buros de crédito privado. Y yo creo que ahí quizás es donde en el debate de la sesión de hoy se mezclaron los temas. Yo creo que nosotros lo que estamos poniendo en el proyecto de ley que es la suficiencia del registro respecto de la consulta, no solo de la banca, y creo que eso también es importante porque estamos ampliando el acceso no solo a la banca, que hoy día de hecho tiene los reportes de deuda que hace 10 años emite la CMF, sino de ampliar a los distintos actores que entregan crédito. Por tanto, si uno amplía a actores que entregan crédito respecto de la suficiencia del registro, lo que no significa que otros actores puedan querer análisis diferenciados y particulares que son los que entregan los burós de crédito. Yo veo que aquí hay una complementariedad en este sistema mixto y no son excluyentes. Por eso creemos que en esa lógica el registro tiene que tener toda la información, salvo las deudas prescritas, que era algo que ya se había conversado previamente y creo que no lo logramos contestar adecuadamente en sesiones previas. Se mantiene la información, lo que accede la entidad financiera es información de los últimos 5 años, que también es algo que podemos después debatir más en detalle en la discusión en particular, y incluso como lo señaló previamente la persona de FinTech, de la Asociación de FinTech, cuando tenemos un registro que se puede acceder sin costo, hay suficiente información que permite evaluar el riesgo de los créditos y por tanto generar un mejor acceso a crédito a las distintas personas, nos permite, creemos nosotros, eliminar ese crédito gota a gota. Lo digo a propósito de lo que señalaba también el senador Osandón antes de que se retirara. Y compartimos en ese sentido lo que señala el gremio de FinTech. Y no al revés, digamos. Creemos que este registro, como genera mejor información, con mayor accesibilidad a distintos actores, lo que va a hacer es tratar de contribuir, ¿no es cierto?, a disminuir ese gota a gota. Y por eso se habla de la suficiencia del registro contestando. Creo que hay bastante más detalle que necesitamos poder verlo con más tiempo y por tanto en la próxima sesión del jueves, pero después cuando ya entremos a la discusión de particular, va a ser muy relevante volver a tomar varios de los temas que han surgido hoy día y también en las sesiones previas. Sí, pendiente queda a propósito de este trabajo que está haciendo las asesorías técnicas a propósito de compaginar los proyectos Ley de Protección de Datos y otros que van a quedar sin duda pendientes, que queríamos también una suerte de exposición respecto al tema.
pero evidentemente que todavía el tema no se agota, que hay cuestiones que resolver y en ese contexto, como digo, vamos a tener sesión el jueves y también el próximo miércoles en la votación en general y luego, por supuesto, en particular. Me había pedido la palabra Natalia Tovar. Solamente para una anotación chiquita para la discusión que tengan, y es, como vimos en el los buros de crédito en el mundo no son solamente los temas analíticos y de servicios de valor agregados, también es la información. Entonces, al hablar de suficiencia, es decir, que la información solamente viene a este registro, ahí es donde uno dice, esto atenta contra una industria que son los buros de crédito, pero somos información y analytics, base información. Entonces, solamente quería dejar el comentario, así funciona en el mundo entero. Entonces, solamente quería... Claro, yo creo que aquí lo que hay consenso es que efectivamente no puede coexistir solo una entidad de registro privada en el ámbito financiero, y eso es lo que ha ocurrido en Chile históricamente. Entonces, hoy día se supera aquello con este proyecto que busca efectivamente generar estos dos fuentes, digámoslo así, que cohabitan y que deben tener los equilibrios y, por supuesto, los resguardos suficientes para ambos lados, entendiendo, como bien decía la subsecretaria, que lo que queremos efectivamente es que la ciudadanía, hoy día los potenciales, ¿cierto?, sujetos de crédito, tengan también la posibilidad democrática de hacer ver que sus datos están contenidos y se pueden acceder de manera gratuita o de manera pública. Es el respaldo que un Estado debe también generar, no solo a una entidad privada. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo y efectivamente lo que también es el punto de base de la discusión de este proyecto. Bien, sin más, agradeciéndole a todos su presencia y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Entonces nos reunimos el próximo jueves de 11:30 a 1 de la tarde. Gracias.